Tóquele el hombro al que está a su lado, dígale: es tiempo de hacer historia. Dile que no te recuerden por lo malo, sino por lo bueno. Dios está necesitando una persona que esté dispuesta para que sea portadora de su gloria e impactar esta ciudad. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Con uno que esté dispuesto, Dios hace maravillas. Amén. Con uno que esté dispuesto, Dios hace grandes cosas. Y Dios necesita que su iglesia despierte y esté dispuesta a tomar los dones, los ministerios que Él ha dado, para mostrar su grandeza a la gente que no le tiene en su corazón. Hemos sido llamados, dice la palabra, por el Señor. Hemos sido escogidos como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo adquirido. Diga: yo soy nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, llamado por Dios para anunciar las virtudes del que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Usted está creyendo lo que está diciendo, ¿verdad? Usted es real sacerdocio. Por eso usted no puede andarse comparando con todo el mundo. Yo siempre le digo a la iglesia y a muchas personas, a los jóvenes, le digo: hay lugares que no son dignos de ti. ¿Sí? Te vas a meter allá en una caseta, en agua helada, qué sé yo, en cualquier de esos lugares. Hay lugares que no son dignos de los hijos de Dios. No es que tú no seas digno, ese lugar no es digno de ti, porque tú eres nación santa, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo adquirido. No te adquirió Juan de los Palotes, no te adquirió cualquier persona, te adquirió Cristo por precio de sangre, y eso vale mucho. Por eso es el tiempo de que despertemos y comencemos a darnos cuenta: lo que Dios ha puesto en nosotros no es cualquier cosa, es su Espíritu Santo. Y si Él colocó su Espíritu en nosotros, Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos en este tiempo. Y si no las estamos haciendo, es el momento de comenzar a despertar y a decir: Señor, yo quiero comenzar a hacer esas cosas grandes que tú hiciste. Yo las quiero hacer mucho más en este tiempo. Jesús levantó muertos, sanó enfermos, salvó a muchos. Es el tiempo de que la iglesia entienda su llamado, entienda su propósito, entienda su asignación sobre la tierra, ser como Jesús fue sobre la tierra, que anuncie esa verdad. Dios no necesita que la iglesia se enfoque hoy en hacer riquezas. La iglesia, y escúcheme bien, la iglesia no ha sido llamada a hacer riquezas. La iglesia ha sido llamada a predicar el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, que con el predicar vengan las riquezas, gloria a Dios, pero nuestro enfoque no es hacer riquezas, es predicar el evangelio del reino para que la gente se convierta al Señor. Ese es el enfoque que tenemos que retomar. Si la gente que no conoce del Señor se esfuerza y alcanza grandes éxitos, alcanza grandes puestos, alcanza lugares que quedan registrados en la historia, ahora cuánto más un hijo de Dios que tiene el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sí me está entendiendo en esta mañana? Cuánto más la iglesia que dice que tiene el Espíritu Santo, que levantó a Jesús al tercer día, que lo levantó de los muertos. El Espíritu Santo que en el principio, cuando Dios decía hágase la luz, Él se paseaba sobre la faz de las aguas y comenzaba a hacer todo lo que el Padre con la palabra daba. Si tenemos ese Espíritu, hay cosas que todavía no has experimentado y Dios está esperando dártelas para que las experimentes hoy.
El profeta Zacarías dijo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire a los ojos a alguien, mírelo. Si usted puede dividir el ojo para allá y el ojo para este lado, busque a alguien. Vamos, mire a alguien a los ojos y dígale lo que estás viviendo hoy, dígale. Pero vea mucho. Busque a alguien y declárele esa palabra. Su palabra tiene vida y es la palabra de Dios. Dígale: lo que tú estás viviendo hoy no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu fue el que puso dentro de ti. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Así que si tu enfoque hoy es pedirle a Dios carro, casa y beca, estás desenfocado. El Señor me decía: durante mucho tiempo la iglesia se le ha olvidado lo que es importante. Ya no piden unción, piden dinero. Lo que mueve este mundo es el dinero. Lo que mueve el reino espiritual es la unción, es el Espíritu Santo. Y la iglesia necesita mover lo espiritual para que entonces lo natural comience a ser transformado. ¿Hace cuánto no le pedimos unción al Señor? ¿Hace cuánto no le pedimos al Espíritu Santo que nos llene? Tenemos al Espíritu Santo, pero lo tenemos contristado, lo tenemos encasillado, porque ahora está sometido a lo que en el culto nosotros querramos hacer. Él es el dueño del culto. A mí pocas veces me gusta decirle bienvenido, porque Él es el anfitrión. Porque cuando yo le doy la bienvenida a alguien, le estoy diciendo: siéntate ahí que yo te voy a atender. No, Él es el dueño del servicio. Y Él es el que hace como Él quiere. Él es el dueño de esa casa. Tú eres su templo. Y Él quiere hacer lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere hacer su voluntad en ti. ¿Y sabes qué es lo que Él quiere hacer? Cosas asombrosas. Él quiere hacer contigo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni todavía el hombre ha descubierto. Dios necesita una iglesia hoy que esté dispuesta. En el cielo está un se busca. Hay una vacante. ¿Quiénes son los que están dispuestos para de que el Espíritu Santo repose sobre tu vida y comiences a hacer maravillas allá afuera? Comiences a mostrar la gloria de Dios allá afuera. Comienzas a decirle al enfermo: levántate y sé sano. Comienzas a decirle al que está cautivo: sé libre en el nombre de Jesús. Comiences a abrazar al que está en un semáforo y a decirle: Cristo te ama. Y el Señor me decía: mi pueblo no ve nada porque no me pide correctamente. Santiago 4:1. Me piden de acuerdo a sus necesidades, a sus emociones, a sus deseos. Pero lo que yo les quiero dar, lo más importante, que es la unción. Diga conmigo: la unción. Y la unción significa poder. Diga conmigo: poder. ¿Usted sabe lo que es poder? Es triste que los brujos entienden lo que es el poder. Que los que se dedican al ocultismo entienden lo que es el mundo espiritual. Ellos sí saben lo que es lo espiritual. Ellos sí son espirituales. Cuando nosotros que tenemos la revelación de la verdad que es Cristo, deberíamos ser más espirituales. El apóstol Pablo dice: la lucha que tenemos no es carnal, sino es espiritual. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y cuando yo miro las noticias y comienzo a ver que se perdió tal mujer y la encontraron muerta en tal barrio, que encontraron a 2 jóvenes desmembrados en tal lugar, que un niño se perdió, comienza mi corazón a latir y comienzo yo a preguntarme: ¿dónde está la iglesia de Dios intercesora que clama para que el Señor se glorifique en la ciudad? ¿Y sabes cuál es la respuesta que encuentro? Pastor, ore por mí porque me van a embargar. Pastor, me siento desanimado. Pastor, estoy deprimido. Pastor, mire, no tengo para comprar las pepas para dormir.
Una vez le dijeron a un pastor: pastor, ¿qué sirve para la depresión? Y el pastor le dijo: arréglele el caucho y póngala a sonar, a pitar. Estos son chistes inteligentes. ¿Sí lo entendió? Cuando alguien le diga: ¿qué sirve para la depresión? Arréglele el caucho y póngala a pitar. La olla de presión, mi hermano. Algunos, como nunca han pisado la cocina, no saben qué es una olla de presión. David en el Salmo 60, verso 12 dice, escribió una palabra corta, pero importante, que creo que la hablamos la vez pasada: en Dios haremos proezas. Y el Señor me sigue inquietando con esa palabra, porque Él me decía que vendrán oportunidades, como cuando le pasó a José, que Dios le dio un sueño a Faraón y oscureció el consejo de todos los sabios del reino para que José tomara la posición que Dios le había declarado desde hace mucho tiempo atrás. Hay gente que en este tiempo le va a llegar su momento y su oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya has pasado por procesos, porque ya has pasado por momentos difíciles, y hoy te dice el Señor: ya tu fe fue por esta prueba, te fortalecí, ahora tienes que estar a la expectativa, porque va a llegar tu momento en el que vas a ser ascendido. Pero para ser ascendido tienes que hacer cosas que nunca antes habías hecho. Tienes que ir delante del faraón. Tienes que entrar al foso de los leones. Tienes que querer estar en el horno de fuego para que el Dios esté allí contigo y puedas experimentar su gloria. Tienes que anhelar que Faraón venga con todo su ejército cuando estés a la orilla del mar, para que veas que el mar se levanta y cómo Dios lo ahoga en medio del mar y tú pasas en seco. Dios quiere levantar a su iglesia con mano poderosa, pero la iglesia tiene miedo, tiene temor, porque estamos más enfocados en lo material que en lo eterno. Y hoy te dice el Señor: preocúpate por lo eterno. Ocúpate de lo eterno, que Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Y Él es tu Padre y te las va a resolver. Y al que está a su lado: ocúpate de lo eterno. Y usted dígale: y tú también. Dios nos ha llamado a hacer proezas, pero tenga pendiente el verso de Zacarías 4:6. Cuando vayamos a hacer proezas tenemos que entender, le voy a dar 6 puntos, que si usted los cumple, usted va a comenzar a moverse en el Espíritu de Dios para hacer cosas que antes no había ni siquiera pensado que iba a hacer. Porque el mover de Dios no solamente quedó para ser escrito allí en la palabra, para que lo podamos entender y que sea historia patria. El mover de Dios sigue obrando en este tiempo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Lo que Él dijo ayer, lo que Él dijo hoy, lo que Él dice permanece y se cumple, porque Dios es fiel a su palabra. El mismo espíritu que se movió en la creación fue el mismo espíritu que estuvo sobre Jesús cuando se bautizó. El mismo espíritu que estuvo sobre Jesús cuando se bautizó fue el mismo que lo levantó de los muertos. Y el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos fue el mismo espíritu que vino sobre los apóstoles y hacían milagros y maravillas. Y ese mismo espíritu es el que hoy en día habita dentro de nosotros. Yo cada vez que entiendo esto más y más y más, yo digo: Señor, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo, Señor. Cada vez que me bajo del púlpito y la gente me dice: pastor, tremenda palabra, el culto estuvo bueno para mí. No, yo necesito más, yo quiero más. Y le digo: Señor, me bajo y me bajo inconforme, quiero más, Señor. Hace 10, 15, 20 años atrás
La gente cuando se hacía el llamado en los estadios corrían de las gradas, corriendo de las gradas, tirados en el piso, arrastrados allí, pidiendo perdón a Dios, corriendo al arrepentimiento. Gente en sillas de ruedas comenzando a caminar. Hombres usados por Dios en las esquinas para traer libertad a los cautivos. Hombres usados por Dios como empresarios para impactar, porque por lo general consideramos y se predicó durante mucho tiempo que los ricos no heredan el reino de los cielos porque teníamos un mal concepto de las riquezas. Ahora el problema no son las riquezas, el problema somos nosotros que amamos las riquezas cuando tenemos que amar a Dios. Porque para movernos en este mundo necesitamos con lo que se mueve el mundo. ¿Y con qué se mueve el mundo? Pero eso surge cuando tú entiendes tu llamado y le dices al Señor, heme aquí. Y cuando Dios te envía, tú vas caminando y Dios comienza a levantar personas, a abrirte puertas aquí, allá, allá, allá. A veces le decimos, Señor, pero ¿cómo lo va a hacer? Dios puso un sueño en tu corazón y hace años que no lo tomas y lo retomas y comienzas a hacerlo porque todavía estás diciendo, Señor, pero es que no tengo plata para comenzar. Tú tienes algo más poderoso, que es el Espíritu Santo. Y Él de la nada hace algo. ¿Estás entendiendo? Él de la nada hizo todo. Y si de la nada hizo todo, ¿qué no puede hacer con lo que Él colocó dentro de ti? Lo primero que necesitamos para hacer historia en este tiempo, diga conmigo, yo necesito al Espíritu Santo. Pastor, y usted no dijo que ya está dentro de mí. Sí, pero es que no le has prestado atención. Una cosa es que esté dentro de ti, otra cosa es que esté gobernando tu vida. Porque aunque está dentro de ti, Él respeta el libre albedrío que tú tienes. ¿Y cuál es el problema? Que todo el tiempo estás queriendo hacer lo que te da la gana. Vienes a culto y le dices, Señor, úsame, lléname, haz tu voluntad. Y cuando Él va a hacer su voluntad, entonces lo detenemos y hacemos la nuestra. Cuando oramos a Dios le damos ideas de lo que queremos que Él nos responda. Y Señor, yo quiero esa casa, Padre, esa que está ahí en la esquina. Pero si no es tu voluntad, Señor, no importa, me gusta esa. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero ya tú sabes. Señor, estoy clamando por esa persona. Mira ese Ken que llegó a la iglesia, Padre. Oh Dios, mira esa Barbie que llegó a la iglesia, Señor. Pero Padre, si no es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, pero tócala, Señor. Revélale. Le damos ideas a Dios porque todavía queremos tener el control. Algo que le cuesta al hombre es soltar el control de su vida. Durante años has querido tener el control de todas las cosas, de tus hijos, de tu marido. Yo no sé por qué se me salió eso. Y el marido es el que tiene la última palabra en la casa. Sí, mi amor, como tú digas. Porque te has vuelto manipulador, manipuladora. Quieres que tus hijos estén todo el tiempo allí contigo. Y entonces cuando tus hijos se van de casa, comienzas a sentir un pálpito, a sentirte mal. Me está dando esto, me está dando lo otro, con el fin de tener a tus hijos en casa. Y eso se llama manipulación. ¿Usted no ha visto una mamá manipulando? Qué poco el lobo hay acá. Sí, es que no me aman. Yo soy un cero a la izquierda. El día que les falte van a llorar. Ahora, ¿usted no ha visto hijos manipulando? Cuando se quiere manipular es cuando se quiere tener el control de todas las cosas.
Y la manipulación es comparada en la Biblia con la hechicería. Con razón tenía cara de brujo. No. La manipulación no es de Dios. Y cuando la mujer manipula en casa, es porque un espíritu se ha levantado, que es el espíritu de Jezabel. Porque también hay un espíritu pasivo, que es el espíritu de Acab. Cuando los hijos se levantan en casa, es porque el espíritu de Absalón está influyendo en el corazón para traer rebeldía y oposición a los padres. Y pensamos que todo está bien y creemos que el Espíritu Santo tiene el control. Pero al final y al cabo, al mismo Señor le decimos, es que aquí se hace, mientras usted esté en mi casa, aquí se hace lo que yo diga. Jesús, hablando precisamente de esto en Juan capítulo 16, verso 33. Yo sé que todos hemos leído esta palabra y nos la sabemos. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabra tan maravillosa, ¿verdad? La pregunta es: ¿de qué me sirve que Jesús haya vencido al mundo si todavía yo gobierno en mi vida? Si una persona que no tiene el Espíritu Santo, que nace sin brazos, termina desarrollando sus dos pies para hacer las cosas con los pies, y eso se vuelve una gran noticia. Si una persona que nace con una discapacidad y sale adelante lo puede hacer sin el Espíritu Santo, ahora ¿cuánto más no haríamos nosotros con el Espíritu Santo? De nada sirve tener el Espíritu Santo como un trofeo. Sí, yo soy templo del Espíritu Santo, o yo soy catedral del Espíritu Santo, porque algunos son catedral. Pero no importa cuán grande sea el templo si el Espíritu Santo no tiene el dominio sobre todo, comenzando por tu mente, tus pensamientos y tu corazón. ¿Está aquí conmigo? No se me duerma. Entonces Jesús les dijo, y me llama la atención, me puse a leer y a leer una y otra vez este versículo y a meditarlo en la mañana, en la tarde, en la noche, a comer con él. Y Señor, estas cosas tú lo dices para que en mí, tú dices, en mí tengáis paz. Ahora, la paz que tú das no es como la que da el mundo, es diferente. La paz que da Jesús no es ausencia de problemas, es tranquilidad, confianza en medio de cualquier adversidad que se presente, entendiendo que mi vida es espiritual y lo natural no afecta a lo espiritual. Mi espiritualidad tiene que afectar lo natural. Yo no, maestro. Eso me gusta cuando Raúl dice: ¿cuántos espíritus hay aquí? Ahí viene un espíritu caminando. Es que usted y yo somos espíritu, pero nos acomodamos tanto a esta carne que nos volvimos más carnales que espirituales, no entendiendo. El problema de nosotros es que no vemos por el mañana sino por el hoy, y no entendiendo que nuestra eternidad no va a ser natural sino espiritual, porque la Biblia dice en Eclesiastés 3 que Dios puso eternidad en el hombre. Ahora, la única manera de experimentar la verdadera paz en medio de los problemas está en estar en Jesús. Por eso cuando Él toma el control, Él te comienza a mostrar cuáles son las mejores decisiones que tú debes tomar en la vida. Porque tú y yo fuimos creados con un propósito definido.
Y separados de Jesús, él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la fuente, no tienes la revelación para qué naciste. Todo el tiempo vas a estar buscando llenar algo en tu vida con las cosas del mundo que nunca jamás las podrás llenar, porque lo que hay en ti es espiritual y no es carnal. Por eso el mundo nunca podrá saciar la necesidad del hombre, solo Cristo. Entonces Jesús les dijo, van a tener persecuciones. La gente los va a aborrecer porque me aborreció a mí. Van a venir tiempos difíciles. No estén orando porque no suceda, va a suceder. Y no por eso quiere decir que Dios es malo, porque este mundo trae aflicción consigo. El pecado trae muerte. El mundo trae aflicción. Y mientras estén en el mundo van a tener aflicciones. Pero entiendan, ustedes están, pero no le pertenecen. No son del mundo, ahora me pertenecen a mí. Y si ustedes entienden eso, entonces van a entender, pero ese pero que Jesús estaba diciendo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa confiar? Te lo voy a resumir en una palabra: estar dispuesto a obedecer. Estar dispuesto a obedecer. Si viene una persona que yo no conozco a darme un consejo, quizás no lo escuche ni le preste atención. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Es que yo no puedo confiar en quien no conozco. ¿O usted confía en quien no conoce? Es usted muy regalado si usted confía en quien no conoce. Yo necesito conocer para poder depositar confianza. Amén. Entonces, si Jesús dice confía, está diciendo conóceme y escucha mi voz para yo decirte lo que tienes que hacer. Porque yo decía, ¿de qué me sirve que Jesús haya vencido al mundo? Ya me sé este versículo y lo digo una y otra vez, pero cada vez que lo digo más me siento turbado, más me siento preocupado, más me siento estresado. Y el Señor me decía, léelo otra vez porque no has entendido lo que yo te quiero enseñar. Te quiero enseñar algo. Si yo vencí, si sigues mi ejemplo, tú vas a vencer también. Le voy a explicar mucho mejor. O como dicen por ahí, más mejor. Si yo veo una persona, si yo quiero abrir una empresa, ¿con quién me tengo que juntar o asociar? ¿Con gente que nunca ha abierto una empresa? ¿Con gente que tenga cómo? ¿Qué es lo que dice el mundo? Tienes que meterte al árbol. ¿Cuál es el problema de nuestro orgullo? Que queremos saber más que todo el mundo y siempre andamos con gente que menos sabe que nosotros. Y cuando tú andas con gente que menos sabe que tú no vas a crecer. Entonces, cuando tú andas con tu yo y no con Jesús, tú todo el tiempo estás andando con alguien que no sabe nada. Pastor, es que yo hice un doctorado y yo soy un PhD. ¿De qué? Si me dices que eres un PhD y tu hogar está destruido, ¿de qué te sirve? Yo pasé toda mi vida estudiando, tengo 60 años y sé mucho más que usted, pero vas a terminar solo y nadie te va a llorar. ¿De qué te sirve? Te irá a llorar tu mamá porque eres bombril, porque no quieres salir de tu casa. Salomón lo decía. ¿De qué le sirve al hombre amontonar tanto si cuando se muera ni el reloj se va a llevar?
Y peor aún, porque si te entierran en un lugar donde hay rateros, te roban hasta el reloj. Si tú andas todo el tiempo contigo mismo, vas a fracasar. Por eso Jesús dice, si estás en mí, quiere decir que yo voy a estar en ti y tú vas a estar atento a lo que yo te voy a decir. En otras palabras, todo lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé. ¿Y sabes cómo? Yo fui vencedor. Y si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a hacer a ti más que vencedor. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Dile al que está a tu lado, deja de tener el control. Dile, suelta el control. Están aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a marcar la historia como Dios quiere si vivo haciendo lo que yo quiero? La única forma de que Pedro pudiera caminar sobre las aguas fue escuchando a Jesús. Él, cuando vio a Jesús, le dijo, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. ¿Y qué le dijo a Jesús? Ven. Pedro no fue arbitrario. Hay muchos que Dios le dice fuérzate, pero terminan forzando todo lo que Dios les dijo que Él iba a hacer. Déjame decirte, Dios no necesita tu ayuda. Él lo único que necesita es que tú estés dispuesto. Muchas veces yo quise hacer cosas con la congregación y hace mucho tiempo atrás y evangelice esto, lo otro, y pensé que estaba agradando a Dios, y Dios me dijo, tú piensas que me estás agradando porque estás haciendo lo que tú quieres. Estás como Marta, afanada, turbada, haz esto, haz lo otro, y me sentía bien. Uy, estoy predicando, al final del año no había alma, no había nada, me sentía cansado y quería tirar la toalla. Dice el Señor, porque simplemente hiciste lo que tú quisiste y no lo que yo quería. ¿Por qué ayunas? ¿Porque quieres o porque yo te he mandado a hacerlo? Me voy a meter en 40 días de ayuno. ¿Tú estás seguro? Dios te mandó a hacerlo. Ahora, ¿tienes GPS o tienes prepagada? Porque a veces pensamos ser los más espirituales, y el más espiritual no es el que hace mucho, sino el que escucha la voz del espiritual, que es el Padre. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Él es nuestro árbol que más sombra nos va a dar. Entonces, si yo quiero hacer proezas, si yo quiero marcar la historia, yo necesito de Él. Si Jesús ya venció, ¿dónde voy a encontrar la clave para vencer cada momento de aflicción en este mundo si no es con Cristo? Entonces, cuando hay un momento de adversidad, voy a la presencia de Dios y le digo, Cristo, ya tú pasaste por eso. Dime qué tengo que hacer. Él te dice, haz esto y haz lo otro. Eso es una locura. Haz esto y haz lo otro. Bueno, lo voy a hacer. Y cuando lo haces, ves la victoria del Señor. Esto se va a escuchar duro, pero fue lo que Dios me enseñó una vez. A mí no me interesa lo que tú pienses. Dios a veces es duro. Es que yo quiero. No me importa. Es que, Señor, estoy haciendo un mercadeo para la iglesia, porque entonces con esto, si hacemos este concierto y hacemos esto, vamos a obtener más dinero, y vamos a hacer esto, vamos a hacer más lo otro. Y le consultamos a todo el mundo, y al dueño de la obra no le consultamos. Y por eso terminamos de fracaso en fracaso. Gente que ayuna, gente que vigila, gente que hace, que predica, y viven más arruinados y con sus hogares destruidos. Es que a Dios no le interesa cuánto haces, sino cuánto obedeces. No se trata de sacrificio, iglesia, se trata de obediencia. Y para obedecer hay que escuchar.
Si estás involucrado con el mundo, nunca podrás escuchar lo que el Espíritu te está hablando. Comienza a quitar lo que está estorbando en tus oídos, que no te deja escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te hable, créelo y haz. No te pongas a preguntarle a la suegra, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Usted simplemente levántese y diga, Dios me dijo que hiciéramos eso, así que todo el mundo se prepara porque esto es lo que vamos a hacer. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. Entonces, si Jesús ya venció, ¿dónde está la clave de vencer? En Cristo. Si yo voy a hacer algo y sé que esa persona ya lo hizo y le fue bien, yo me voy a asociar con esa persona y le voy a preguntar, dime qué fue lo que hiciste para que te fuera bien. Y si esa persona me dice, hice estos puntos al pie de la letra, yo digo, yo también los voy a hacer al pie de la letra, porque si a ti te funcionó, a mí también me va a funcionar. Si Cristo venció al mundo y el Espíritu que estaba en Cristo, porque Jesús no hacía lo que Él quería, Él hacía lo que veía hacer del Padre. Jesús no hablaba lo que Él quería hablar, Él hablaba lo que el Espíritu le daba del Padre. ¿Quién conoce lo profundo de Dios si no es su Espíritu Santo? Entonces, con el Espíritu Santo gobernaba, hablaba en Jesús, Jesús hacía y obtenía la victoria. Ahora Él dijo, para que ustedes sigan venciendo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Yo les voy a dar el secreto de mi éxito, el Espíritu Santo. Escuchen al Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Escuchen al Espíritu Santo y Él los va a decir qué es lo que tienen que hacer. Cuando Él murió y resucitó, bajó y estaban los discípulos en Hechos capítulo 1. Usted lo puede leer en su casa si lee la Biblia. Ya empezó el pastor, sí señor. Por lo menos compre una, por lo menos para que digan que usted es cristiano. Y en Hechos capítulo 1 dice que el Señor resucitó, vino a la tierra y encontró a los 12 llorando. Pedro volvió a su antiguo oficio, ¿o no? Y como era un hombre de influencia, los demás lo siguieron. Vamos a pescar, y los demás se fueron a pescar. Y la cuestión es que tan bajo cayó que volvió a pescar de la manera en que él lo hacía, porque él pescaba en cuero. Y cuando se montó al barco, él se quitó toda la ropa y estaba pescando. Cuando Jesús se apareció, lo primero que hizo fue ceñirse. Porque cuando tú comienzas a tener el control y comienzas, el Espíritu Santo, al perder el control de tu vida, tú comienzas a andar de pecado en pecado. Y el pecado trae vergüenza y te llena de culpa y no te deja caminar en libertad. Los otros se escondieron, los otros estaban llorando, el otro se ahorcó. Imagínese la iglesia de ese momento. Imagínese la esperanza. ¿Qué tal si ellos hubiesen seguido así con su vida? No estuviéramos aquí en esta mañana. Pero Jesús tuvo que venir otra vez y durante 40 días. Oye, lo que no aprendieron aproximadamente 3 años y medio se los embutió en 40 días. Un ayuno corrido. Aquí nadie, ni Coca-Cola ni nada. Aquí derecho. Aprendan. 40 días. Y después le digo, pónganse adelante. Y les hizo, reciban de mi espíritu. Ellos se prendieron en ese momento, recibieron el Espíritu Santo y dijeron, estamos listos para predicar. Y Jesús le dijo, todavía no. Ahora esperen la promesa, porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Hablarnos del Padre y hablarnos del Hijo. La Biblia dice que a nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Y cuando Él nos revela, dice 1 Corintios 2,
Del 8 en adelante, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y nos las ha dado a conocer a través de su Espíritu Santo, porque quien escudriña, conoce, interpreta lo profundo de Dios, si no es su Espíritu Santo. Ahora, si la esencia de Dios, si lo profundo de Dios está contenido en el Espíritu Santo y Él está dentro de mí, ¿qué es lo que hay en mí? Ahora, no le estoy hablando que usted es un superhumano y no le estoy vendiendo a usted mensajes de motivación, ni mensajes de coaching, ni mensajes de superación personal. Le estoy diciendo, si tú dejas fluir lo que está dentro de ti, Dios te va a usar para hacer cosas maravillosas. No eres tú, es lo que está dentro de ti. Tóquele el hombro al que está a tu lado y dile, no eres tú, es lo que está dentro de ti. Y entonces Jesús en Mateo 11, 28 al 30 le dice, si estáis trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Nos gusta esa palabra, ¿verdad? Estás cansado, amén. Ven a mí, yo te hago descansar, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué necesito, Señor? Ponte mi yugo. Eso es lo que dice. ¿Quieres descansar? Ponte mi yugo. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quieres descanso? Ponte mi yugo. En otras palabras, no tienes descanso en tu vida porque todo el tiempo has tenido el control y has querido hacer lo que tú quieres. Pero como yo vencí, sé más que tú, si te pones mi yugo y me obedeces, entonces vas a caminar en el propósito y todo lo que hagas te saldrá bien. Y cuando vengan momentos de aflicción, tendrás la sabiduría para afrontarlos y serás mejor que los demás que están en el mundo. Alguien me dijo una vez, y tiene la razón, un pastor me dijo, pastor, lo que pasa es que todo lo vemos como problemas y en Dios no hay problemas, en Dios hay oportunidades. Pero la única forma de que podamos ver esas oportunidades es a través de la sabiduría de Dios. Entonces, si vemos problemas es porque estamos faltos de sabiduría. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1 que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero no dude cuando pide, porque la persona que duda es como la onda del mar. Es una persona de doble ánimo que tiene, dice la palabra, y me gusta lo que dice la versión nueva traducción viviente en Santiago capítulo 1. Mire lo tremendo que es cuando una persona duda. La persona que duda, dice la palabra en el capítulo 1 del versículo 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Mire lo que dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Tiene la lealtad dividida. O sea, tiene un pie aquí y un pie acá. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Voy en el primer punto. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Si ya Jesús venció, si lo sigues, tú serás más que un vencedor. No podrás hacer historia si no quieres entender cuál es la historia que Él quiere que tú hagas. Segundo, diga conmigo, necesito una visión. Una persona que no tiene visión no sabe para dónde va. Abraham estaba tan preocupado porque no sabía a quién le iba a dejar sus riquezas. Y él pensó que se la iba a dejar a Abimelech, que era uno de sus siervos. Y él estaba dentro de la carpa orando. Pero más que orando se estaba quejando.
Y decía, Señor, ¿cómo va a ser posible que yo le deje mi herencia a este esclavo, a este Damaseno? Y tú me dijiste que me ibas a dar un hijo. Nuestra visión se va a ver limitada de acuerdo en dónde nos encontremos y a la posición en la que estemos. ¿Sí me está entendiendo? Él estaba dentro de la carpa. Y lo primero que hizo Dios, ¿dónde está eso, pastor? En Génesis capítulo 15, del 1 al 5, usted lo puede leer en su casa. Cuando Dios no le soltó la palabra dentro de la carpa, lo primero que Dios hizo fue sacarlo de la carpa. Y cuando Dios lo saca de la carpa, lo llevó a un lugar espacioso. Y cuando él tuvo una visión amplia, entonces Dios le soltó la palabra para que se activara en su espíritu y le dijo, si alguien puede contar las estrellas de los cielos, podrá contar tu descendencia. Yo te dije que te voy a dar un hijo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Esa palabra de Dios es lo que Dios quiere hacer contigo, para que tú hagas historia. Esa palabra de Dios es la que Dios puso un día dentro de ti para activar tu espíritu. Hoy Dios te está diciendo, vuélvete a acordar de lo que yo te hablé años atrás, porque este es el tiempo de las oportunidades. Este es el tiempo donde los cielos se abren. El Señor me dijo, 2018 es el tiempo donde no verán la mano del hombre intervenir en lo que yo voy a hacer directamente. La iglesia que esté dispuesta, este es el tiempo en que va a haber una intervención directa de los cielos en la tierra. Yo lo estoy viendo en mi vida. Le doy gracias a Dios por eso, pero le digo, Señor, quiero más, porque sé que hay más. Entonces, una persona que duda, no cree, y tiene su lealtad dividida. Que necesitas visión para desarrollar la sabiduría que Dios ha puesto dentro de ti. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, si no estoy mal, que tenemos la mente de Cristo. El último versículo del capítulo 2 de 1 Corintios dice, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. En otras palabras, podemos pensar como Él piensa. Y esto derriba un concepto que muchas veces, para poder calmar a la gente, le decimos, ay, mi hijo, es que tus pensamientos no son como los de Dios. Porque es que la Biblia dice que así como están los cielos de la tierra, así son nuestros pensamientos conforme a sus pensamientos. Eso era antes porque el Espíritu Santo no estaba en la persona. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, los pensamientos del Padre están en ti. La cuestión es que todavía les estás dando autoridad a tus pensamientos. La mayor lucha espiritual del hombre, ¿sabe dónde está? ¿En dónde? En su mente. ¿Y la mente dónde queda? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? ¿Están seguros? Uno respondió, solamente uno, sí. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. O sea que la mayor lucha espiritual del hombre cuando Cristo viene a su vida no está en el espíritu, porque el espíritu recibe vida, está en su alma, la cual viene viciada, como dice Efesios capítulo 4, de acuerdo a los deseos engañosos de este mundo. Por eso el apóstol Pablo más adelante a los Corintios le dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para echar fuera demonios. Amén. No, Señor. ¿Te ven que están pensando en los huevos del gallo? Ojo, atraiga su mente aquí. Estamos aquí, culto, todavía no se ha acabado. Ahorita se va a almorzar, no se preocupe, porque algunos ya me están viendo hablando en chino. Que termine el pastor. El apóstol Pablo dijo, ¿para qué? Para destruir fortalezas, argumentos y altivez que se dan ¿en dónde? Las cuales se levantan en contra del conocimiento ¿de quién? De Dios. Por lo tanto,
llevamos sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces necesito una visión. Y para desarrollar esa visión necesito cambiar de posición. Dile al que está a tu lado, cambia de posición. Tienes que cambiar la estrategia. Pastor, no aguanto a mi marido. ¿Y qué es lo que le haces cuando él viene? Lo levanto a palo. Cambia la estrategia. Sí, yo conocí una profeta que todo el tiempo andaba diciendo es que mi marido esto, lo otro, y no sirve, y no hace, y yo ando con esa carga encima. Y yo, hermana, usted lo espera con bebidor en la cama. No se ponga rojo. Hermana, ¿y usted cómo lo recibe cuando él llega borracho? Porque entonces se vuelven espirituales, no. Y entonces le hacen que los 7 cordones, y entonces lo llenan de aceite, lo bañan en aceite de oliva. El pobre hombre tiene las camisas empapadas de aceite y todo. Momentos en que hay que orar, pero hay momentos en que hay que actuar. Y la Biblia no dice que tu oración va a cubrir multitud de pecados. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y si tú estás en Cristo, ¿qué es lo que se tiene que notar primero? El amor de Dios. Entonces yo te digo, lucha por tu hogar, prueba con el amor para ver cómo te va. Cambia de posición, porque todo el tiempo nos quejamos porque tenemos una oposición en la visión que Dios ha colocado dentro de nosotros, pero no es lo mismo ver sentado que estar de pie. Cuando Lázaro murió, ¿dónde lo enterraron? El Calancal, en Universal, no. Lo metieron en una cueva. Colocaron la piedra. ¿Y cómo él estaba allá adentro? Él estaba envuelto, todo. ¿Sí o no? Hasta sus ojos. Obviamente él no veía porque estaba muerto. Pero Jesús, que es la resurrección y la vida, lo llamó. Y cuando él lo llamó, Lázaro escuchó. Lo primero que se abrieron fue sus oídos. Y cuando él escuchó, ¿qué fue lo siguiente que él hizo? Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Porque obviamente si sale tiene que ser para afuera, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro apareció, Lázaro estaba acostado. Y cuando escuchó la voz de Jesús, él cambió de posición. Él se bajó de esa mesa donde estaba y en medio de su enredo comenzó a caminar. El tipo se demoró unos minutos en salir porque él no podía caminar rápido. Y la gente estaba quizás riéndose, el otro le está hablando a un muerto, ¿ves? Y cuando todos ven esa momia llegando, ¿cuál fue lo siguiente paso que hizo Jesús? Desátenlo y déjenle ir. Con solamente ese versículo te puedo echar otra prédica. Pero lo que Dios te está diciendo hoy, escucha. Cuando escuches, cambia de posición. Comienza a caminar, no solo te muevas, porque hay gente que se mueva pero no avanza. Porque el movimiento no implica avance. Yo puedo hacer esto y me moví, pero avancé. Tengo que hacer esto. Tú puedes tener mucha fe, pero si no tienes obras, esa fe no sirve de nada. Porque la fe sin obras está muerta. Para los hebreos, fe y obras era lo mismo. No estaban divididas, pero como Santiago le estaba hablando a los griegos, les estaba explicando fe y obras. Pero para los hebreos, fe y obras iban de la mano. Porque las obras me muestran cuán grande es mi fe. No me digas que estás orando por algo si no estás haciendo nada. Amén. Pastor, voy a hacer 40 días de ayuno por la empresa que quiero abrir. Ahórrate los 40 días y ábrela. Ve a la Cámara de Comercio, regístrala y ábrela. El resto lo hace Dios. Ese es el problema de los super, hiper, mega, recontra, archi espirituales. Están esperando el bus y el bus les para y comienza a orar. Señor, ¿será tu voluntad que yo me suba, Padre? ¿Será este, Señor? Señor, revélame, revélame.
Esperan que Dios le diga, sí, mi hijo, escoge lo que es la tablilla que te lleva a tu casa. Cuando abren los ojos ya el tipo se fue. ¿Y por qué el inconverso sí prospera? Porque el hombre dijo, para las que sea, se echó la bendición y comenzó. Mientras el hombre a las 4 de la mañana se está levantando a trabajar, tú a las 4 te estás arropando más. Y Dios te está jalando la sábana para decirte, mijo, yo te quiero decir qué tienes que hacer. Y tú dices, Señor, ahorita. Ay, iglesia, ¿qué tanto nos falta? ¿Cómo vas a desarrollar la visión si ni siquiera sabes que tienes una? Faltan 4 puntos, se la dejo para el otro domingo.